Hoy en El Verbo les diremos qué quiere la gente, por qué obstaculiza el trabajo en la Cámara de Diputados. Jimena de la M, la niña bien de toda la vida y su sesudo análisis sobre los sobornos en las universidades. Y estará con nosotros Irma Juan Carlos, ella es encargada del tema de los pueblos indígenas. Esto es El Verbo. Sean ustedes bienvenidos aquí a El Verbo, el único programa que no agarra a microfonazos a la gente como Luis Miguel. Por ahora. ¿Cómo Por el estás? momento. ¿Cómo Gabriel? ¿Cómo ¿Qué va? tal? Bien. Feliz día de las personas con síndrome de Down. Feliz día. Yo quitaba mis calcetas. Sí. Yo no. Bueno, yo traigo mi mascada. Bueno. Vamos al Verbo, ¿no? Pues vayamos al Verbo News. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene derecho a sus luchas, quizá con buena intención para normar la educación bajo sus criterios. Podría ser, aunque eso para muchos signifique un regreso a la prehistoria. ¿Por qué no se inspiran un poquito más en los 400 pueblos estos de los encuerados? En vez de tomar la Cámara de Diputados, en vez de no dejar pasar a la gente, inspírense en eso. Rojo, a la calle, bailan. Verde, a la banqueta. Recuerden, el respeto al derecho ajeno es la paz. En la tierra del tubérculo poblano, el proceso electoral se enrarece con la insistencia de Morena de colocar como candidato a Miguel Barbosa, enfrentando de manera muy rudísima con sus competidores. Digo, ahora, a ver qué pasa con la operación cicatriz al interior del partido. ¡Qué barbaridad! Como diría Juan Gabriel, ¡qué necesidad! Nunca hubiéramos pensado que la revocación del mandato, algo inimaginable hasta hace algunos años, generaría tanta polarización. La posibilidad de retirar del cargo a alguien ante su falta de capacidad para gobernar o dirigir se ha convertido en un espectáculo circense que va dejando ese divertido para convertirse en una monserga. Si va a salir más caro el caldo que las albóndigas, mejor dejemos las cosas como están. Ya dijo el presidente que no quiere que él... Nada, que no. Y ahora Claudia Juárez nos comenta sobre la Convención Nacional Bancaria, la primera en la que va Andrés Manuel López Obrador como presidente. Amigos del Verbo, la edición 82 de la Convención Bancaria se realizará los días 21 y 22 en Acapulco, Guerrero, y aquí les cuento los detalles. La Convención Bancaria es un encuentro del sector bancario organizado por la Asociación de Bancos de México que reúne a líderes políticos y especialistas de la industria para tratar temas sobre la economía de México y su sistema financiero. A la Convención Bancaria 2019 acudirá por primera vez como presidente Andrés Manuel López Obrador. Los temas principales de la convención serán la inclusión financiera y la innovación tecnológica, donde el gobierno y el sector bancario unirán esfuerzos para elevar la bancarización en el país. Está prevista la presentación del Código Digital, una plataforma de pagos electrónicos en móviles, con lo cual tanto el gobierno como la banca comercial pretenden disminuir el uso de efectivo. El evento contará con la participación de representantes de autoridades financieras como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se prevé que el presidente López Obrador se encontrará con un sector dispuesto a colaborar para impulsar el crecimiento económico y aumentar los niveles de bancarización, a cambio de un entorno favorable de inversión y de estabilidad. Yo soy Claudia Juárez, hasta la próxima. Y Jimena de la M nos va a hablar sobre los papás que pagan sobornos para que sus hijos entren a la universidad. No en México, sino en Estados Unidos. Mis pepinos, ¿cómo están? Ay, yo tipo impactada de ver lo que son capaces de hacer algunos papás por sus hijos. Y es que, ¿qué tal el fraude en el que está metida la actriz de Esposas Desesperadas, Felicity Huffman, junto con otros 48 papás desesperados? ¡Hello! Sí, y es que resulta que todos estos papás fueron acusados por el mismísimo FBI de haber pagado sobornos millonarios con tal de que pasaran el examen de admisión en alguna universidad de prestigio. ¿No adoran? O sea, ni que fuera tan difícil entrar a la universidad. ¡Hello! Véanme a mí, que yo estuve en una de las mejores de México, y la verdad, aunque mi papá sí pagó el auditorio, la cancha de básquetbol y fútbol,
fútbol, yo tuve que hacer mi examen de admisión como todos los simples mortales y lo pasé a la primera, ¿eh? Bueno, con decirles que hasta me gradué con mención honorífica y eso que nada más iba 2 días a la semana de los 5 que me tocaba ir, no adorar. Y luego dicen que las rubias somos medio tontas, pero cero que ver, güey. Y es que yo además de ser güera soy mexicana, pepinos. Y acuérdense que a los mexicanos nunca se nos cierra el mundo. Y por ejemplo, ¿qué tal lo que acaba de pasar en varias estaciones del metro de la CDMX? Que ahora que se descompusieron las escaleras eléctricas, luego se pusieron las pilas y mientras las arreglan, 50 trabajadores del metro se pusieron a cargar para subir y bajar a los usuarios que así lo necesiten. O sea, ¿no está tipo increíble, güey? Les digo, pepinos, para los mexicanos no hay prueba que no podamos superar. Hello, Kitty. Bueno, se cuidan mis pepinos. Besitos. Estos son los momentos en los que yo pregunto, ¿por qué nadie pagó un soborno por mí? ¿Por qué? Vamos a la entrevista. Ya estamos aquí con la diputada Irma Juan Carlos. Esos son sus apellidos, Juan y Carlos, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Es la presidenta de la Comisión de Grupos Indígenas. Pueblos indígenas. De Pueblos Indígenas. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Creo que eres la única diputada que representa a un grupo tan grande. 2 de cada 10 mexicanos se reconocen indígenas, ¿no? El resto de los diputados no tienen un grupo tan grande de representación, ¿no? Bueno, hay algunos grupos como el grupo de mujeres también, la Comisión sí. de Mujer, la Comisión de Juventud, ¿no? Y Diversidad Sexual. Pero bueno, creo que es un grupo muy importante y que forma parte de nuestra vida nacional y que ha quedado muy relegado en los años de los gobiernos que han pasado. Y ahora, ¿cuál sería, digamos, la estrategia, el plan para recuperar ese tiempo perdido, para que integrarlos, que haya... Y reconocer su cultura, sus culturas. Porque además es dentro de esto es una enorme diversidad. Enorme. De lenguas, de pensamientos, de Solamente cultura. 62 principales, ¿no? 68. 68. Bueno, hay que reconocer primero que somos los originarios, los que ya estábamos antes de la colonización, y hoy, con este nuevo gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una política pública distinta a los otros gobiernos, los famosos gobiernos neoliberales. Hoy es un nuevo régimen en donde se da más apertura a estos temas. Se creó un instituto. Se creó un instituto. Bueno, antes ya era un instituto, pero cuando llegó el panismo, con Vicente Fox se cambió a una comisión y ahora vuelve a ser un instituto con... Ahí estaba Xochitl Gálvez, ¿no? Ahí estaba Xochitl Gálvez. Y hoy somos tenemos un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde hay otro marco ya legal donde se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, que es un tema muy importante que también es el otro pendiente que tenemos, que es la reforma constitucional al artículo 2 para reconocer a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público y no como sujetos de interés público, como hoy está todavía la Constitución. Para que todos entendamos, ¿cuál es la diferencia, no solo en la letra, sino en la acción, entre derecho público e interés público? Bueno, es como si nos vieran siempre los niños de la casa, ¿no? Que nunca crecemos, que nunca nos desarrollamos y que nunca podemos decidir por nuestro... Yo quiero hacer eso con mi hija. Oye, no seas- ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, sí, los papás, por ejemplo, dicen mi niño, ¿no? Y ya tienen 25 años. Ya. Mi niño y mi bebé tiene 30 O sea, hay una años. mirada de conmiseración, dices. Sí. Entonces, la política pública ha sido, pues hay que darles un apoyo a los indígenas, hay que darles dádivas, ¿no? Ellos no pueden decidir, ellos no están desarrollados todavía, son los niños de la casa y hay que decidir por ellos, ¿no? Entiendo el punto, sí. Por eso la política pública siempre ha sido de dádivas, vamos a ver qué le damos, cómo los ayudamos, ellos no pueden decidir. Hoy la política pública es distinta. El presidente Andrés Manuel, de la mano con nuestro director Adelfo Regino Montes, el responsable de la política pública en lo que se refiere a pueblos indígenas desde el Poder Ejecutivo, pues están retomando el tema y... con el objetivo visto desde otra parte. Exactamente. Y sujetos de derechos. Exactamente. Por eso dentro de la ley del instituto ya se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y ahora también a la comunidad afro
porque también Claro. era la otra comunidad que... La tercera raíz. Exactamente, entonces la otra comunidad que por años había luchado y que no había logrado el reconocimiento pleno de sus derechos. Hoy la ley del instituto reconoce a las comunidades y pueblos indígenas y también a la comunidad afro. Y ahora sigue la reforma constitucional para reconocer primeramente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y también a la comunidad afro. Entonces, en este caso hay muchos pendientes. Claro. La deuda histórica que se habla no se va a saldar con buenas intenciones si no se logran estos cambios al marco legal, al marco jurídico, a la Constitución, a las leyes secundarias. El artículo 2 es muy importante, donde se reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El artículo 3, donde la educación también tiene que ir de la mano con la preservación de nuestras culturas, tradiciones, lengua. Y por eso también de todas las... Tiene que ser transversal, ¿no? Que es una palabra dominguera integral, que quiere decir que sean vistos en todos integral, lados, ¿no? así es. Y otro tema, perdón, Irma, es ustedes tienen derecho a la consulta, pero no está reglamentada, ¿no? No. O no es, ese es otro pendiente. Hay que decir, si por ejemplo, en el Tren Maya se tiene que consultar a las comunidades indígenas por donde vaya a pasar, ver si están de acuerdo, pero no sabemos, y creo que conviene que quede bien en una ley cómo está esa consulta, ¿no? Y que las consultas sean vinculantes, supongo. Claro, pues sí, ¿no? Claro, hay unos mínimos requerimientos, que es el tratado de la OIT, el 169. Organización Internacional del Trabajo. Así es, donde se reconoce que los pueblos deben de ser consultados cuando se trate de políticas públicas o de implementación de proyectos que afecte la vida de la comunidad, y se les debe de consultar. Y la consulta debe de ser libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. En todos los gobiernos esto no se ha respetado. Prueba de ello es que tenemos conflictos por minerías, conflictos por explotación de bosques, conflictos por explotación del agua, ¿no? Tenemos conflictos de mucho tipo. Ahí están los parques eólicos que nos está generando mucho problema, por ejemplo, en Oaxaca, las minerías, ¿no? Entonces, los proyectos se han implementado sin consultar, sin el consentimiento de las comunidades. Y sí, efectivamente ha habido los mínimos lineamientos, y aquí quiero mencionar dos cosas importantes. Una es que ahora el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es la unidad técnica para delinear la estrategia para realizar las consultas en las comunidades indígenas. Y lo otro es que estamos ya trabajando una iniciativa para establecer la ley de la consulta a pueblos indígenas, porque una consulta popular es distinta a una consulta indígena. Claro. La consulta popular es pues a los pueblos, cualquier pueblo, ¿no? Pero a la consulta indígena son los dueños de los territorios, son los dueños de esos recursos con los cuales hemos sustentado la vida nacional. Muy bien. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Irma. Muchísimas gracias por venir. Es un tema apasionante, Sí, hay ¿no? muchas cosas pendientes. Muchas cosas El pendientes. zapatismo faltó hablar, pero bueno. La ya. lengua hoy que La lengua. Sí. hoy, este año es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Por eso quiero decirles a mis hermanos y hermanas, Dima Kalhaza, ojalá, Dima Kalhaza Gona, es ni Irma, le ni Caneja, Mejininga, Kalajala, es ni la legisladora, es ni Ñuhala, Ismona Takia Kalhaza, Zatona Hui, Zatona Zago, y Dima Kalhana. Gracias. Muy bien, pues, ¿qué dijo? Vamos a subtitular. No hay más opciones. Estaría bien subtitular. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue El Verbo. Se acabó. Bye. Hasta la próxima semana. Hasta luego.